Hola, con este video cerramos la serie de tips para compositores, pero hagamos un recuento rapidito de los demás videos para entonces darles los últimos tips del video número 7. Los tips fundamentales para que cuando escribas en equipo, escribas un gran éxito. ¿Sabes por qué tus canciones no conectan todavía? Estás empezando a escribir canciones y sientes que no llegas a ningún lado. Yo también estuve allí y no estás solo en esto. Hay dos errores que todos cometemos: no tener una identidad artística clara y no entender cómo funciona una canción comercial. A partir de hoy te voy a compartir una serie de videos para ayudarte a salir de ese bloqueo y que escribas canciones que conecten para que tengas más éxito. Abordaremos consejos claves para superar esos grandes problemas, así que préstame atención, porque quizás nadie te lo ha dicho, pero te lo digo yo. Sin identidad no hay impacto. Muchos compositores al comenzar escriben como si fueran alguien más, imitando lo que está de moda o lo que creen que vende. Pero si tú no suenas a ti mismo, ¿por qué alguien se va a interesar? La industria busca autenticidad, tu historia, tu manera de decir las cosas, tu sensibilidad. No escribas imitando estilos o tratando de complacer al mercado sin haber definido tu propia voz. Sin una identidad clara, tus canciones suenan genéricas y no conectan emocionalmente. Mi consejo: escribe algo desde la alegría, desde el dolor o de algo que te haya marcado, aunque creas que es algo demasiado personal. Allí está tu oro. Un ejemplo claro de este consejo es mi canción ¿Qué precio tiene el cielo?, inspirada en una relación personal que me marcó, así como muchas canciones de Taylor Swift, las cuales puedes también confirmar en Google. ¿Sabes cuál es la señal de que aún no tienes tu propia voz como autor? Evita escribir lo que ya hemos oído 1000 veces. Que tus letras suenan recicladas, usando imágenes como te extraño, me dejaste, vuelve, te amo. Esas ideas ya las han usado todo el mundo. Pero si le das tu punto de vista, tu lenguaje, tu forma de ver el amor o el dolor, allí empieza tu estilo. Pregúntate, ¿cómo diría esto a mi manera? Y ¿cómo sonaría diferente a los demás? Mi consejo: escribe una canción con una imagen única, algo divertido, inusual o quizás metafórico, un imposible en el plano real. Allí está tu oro. Un ejemplo claro de este consejo transformado en éxito es mi canción Lloran las rosas, para decirle te extraño de una manera única y jamás antes vista. También el maravilloso tema 1% de Bad Bunny y el grupo Frontera, inspirada en el balance de batería que le dejaba el celular del autor, una manera única de decir lo siento. Una buena canción también es arquitectura. Una canción sin forma es una casa sin plan. El éxito no está solo en lo que dices, sino en cómo lo organizas. Cada parte debe tener su función y su momento. La estructura de una canción genérica de 3 minutos posee 5 partes básicas: introducción, verso, precoro, coro o estribillo y un puente musical algunas veces. Y luego prácticamente se repite esta estructura de nuevo hasta el final. Pero no hay reglas en el uso o en el orden de estas partes. Allí es donde aplica la práctica y la experiencia. Mi consejo: antes de escribir tu próxima canción, estudia muchas que ya fueron éxitos en el género en que te desarrollas y aprende a diferenciar todas sus partes. Cuando aprendes a reconocer estructuras, sabrás cómo manejarte mucho mejor en tus canciones. Allí está tu oro. Te ofrezco un reto. Déjame en tus comentarios la estructura correcta del superclásico latino de los Panchos Bésame Mucho. Pero piensa bien tu respuesta, porque no es tan fácil como crees. Utiliza las opciones de respuesta A, B, C y D que te dejo abajo en la descripción de este video referente a estas estructuras. Tienes 10 segundos para atrapar a quien te escucha. Hoy la gente no espera hasta el minuto 1 para saber si la canción se pone buena. Tu gancho está allí, la voz entra rápido. ¿Hay algo que haga que no pasen al siguiente video? Bueno, no es tan así. Me era necesario decírtelo de esta manera porque hay una cruda realidad respecto a la atención que por estadística nosotros prestamos a las redes sociales. Pero sí es cierto que debemos llegar a ese hook o coro lo más rápido posible, con atractivos melódicos, líricos y sonoros contundentes, para no perder la atención de quien escucha. Mi consejo: trabaja tu coro o hook como una flecha que tira al blanco a matar. Allí está tu oro. Continúa viendo estos videos y no olvides inscribirte a mi página web. Y recuerda, quizás nadie te lo ha dicho, pero te lo digo.
Escribe con un intérprete en mente, no escribas al vacío. Un error común es escribir sin pensar a quién mandarle esta canción. ¿La canción es para una mujer joven como Karol G? ¿O para un cantante maduro como Chayanne? Tu letra, tu tono y tus palabras deben ajustarse a una voz y a una imagen. Mi consejo: comienza a escribir para un artista específico. Te va a ayudar a enfocar y a mejorar tu composición. Pero lo más importante, ten paciencia. El hecho de que mañana escribas una canción para una estrella en mente no significa que la vas a colocar. Así como existe la suerte, no sería honesto de mi parte decirte que con un solo intento vas a lograr tus objetivos. Todo tiene su momento y todo buen autor se construye con decenas y a veces hasta cientos de canciones. Escribe algunas canciones para artistas también emergentes. Incluso escribe con otros autores y agrándate en una época. Allí está tu oro. Y bien, ahora sigamos. Lo que te hace único te hará exitoso, pero escribir en equipo acelera tu proceso de aprendizaje y te da mejores resultados. Para un compositor disciplinado, el éxito no es cuestión de suerte, es cuestión de tiempo. Y ahora, para cerrar este video desde el estudio donde escribo tantas canciones, mis últimos consejos. Mientras estás aprendiendo, es muy importante que estudies y te desarrolles como un autor y compositor independiente. Pero también es muy importante que aprendas a escribir en equipo, porque hay varias ventajas importantes. Escribirás más canciones con más objetividad y en menos tiempo. Chutando es que se meten goles. Aunque vas a compartir porcentajes con los demás autores, todos tendrán una mayor oportunidad de llegarle a algún artista con sus propios contactos y sus editoras, ya que todos estarían interesados en el éxito del tema. Ahora, lo que quería compartir contigo. Ten en mente estos consejos para cuando escribas en equipo, escribas un gran éxito. Número 1. Si el equipo es nuevo y no conoces a nadie al llegar, no dudes en romper el hielo lo antes posible. Ten la cortesía de permitirle a los demás conocerte. Menciona algunos de tus últimos temas, experiencias, y si tienes algo personal que contar, créeme que todos lo apreciarán. La conversación libre en esa primera media hora muy probablemente creará la magia y la musa para un buen resultado. Número 2. Si tienes un par de ideas que deseas compartir, no las calles. Ofrécelas de inmediato y permite que la decisión salga naturalmente en equipo. Número 3. Tengan claro el objetivo. No escriban por escribir, porque si no, esta canción quedará engavetada entre cientos de otras canciones. Algunos autores fluyen rápidamente y otros son más científicos, si se quiere decir. Algunos atropellan sin querer y otros quedan cautelosamente mudos. Esta energía tan intensa puede cruzar tu umbral emocional y desconectarte de la sesión. Pero esto no significa que los demás son mejores que tú. No caigas en la competencia. Ten paciencia, pero aprende a mantenerte integrado sin miedo a ofrecer en cualquier momento tus ideas y opinión. Al final del día, todo va a salir bien. Número 5. Si algún compañero tiene el síndrome del genio y dispara frases sin tregua y no te permite fluir creativamente, recuerda que el objetivo es crear un hit entre todos. Y eso también necesita un capitán. Entonces, limítate a leer y a observar todo lo que se está haciendo y advierte abiertamente en la sesión si lo escrito se salió de contexto. Número 6. Cuando se escribe en equipo, la verdad es que las decisiones son un poco democráticas. Eso significa que quizás no todo el tiempo estarás completamente de acuerdo en alguna frase o en alguna melodía que se haya inventado. Pero creo que tienes que entender que cuando la decisión se hace en conjunto, casi siempre la objetividad del tema y la posibilidad de éxito es mayor que la opinión de una sola persona. Allí está tu oro. Número 7. Sé justo y ético cuando trabajes en equipo. Si ves que alguien no lo es, entonces quédate tranquilo, espera que termine la sesión y en otras oportunidades recurre a crear nuevos equipos. Hay muchísima gente talentosa y buena con quien puedes compartir tu talento. Y por último, crea varios equipos de trabajo según el género. Respetar los géneros al escribir es muy importante para crear canciones congruentes al estilo que se desea. Tengo mucho más que compartir contigo acerca del maravilloso mundo de las canciones. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo
y dale like. Y si estás interesado en más información, escríbeme la palabra éxito en la descripción y voy a compartir contigo algo muy especial. No te pierdas mi próxima serie de videos de producción y mezcla. Y recuerda, quizás nadie te lo haya dicho, pero te lo digo yo.